Isabel Díaz Ayuso ha creado un estatuto que le permitirá cobrar 164.000 euros en 2 años tras dejar la presidencia. El gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha aprovechado el polvorín que ha provocado Alberto de Quirón con sus declaraciones en los juzgados por supuesta corrupción. En este contexto, el jueves presentaría el gobierno de Ayuso un proyecto de decreto autonómico en el que establece una compensación económica a los expresidentes autonómicos del 80% de sus retribuciones durante un tiempo máximo de 2 años. Pero esto vamos a explicarlo porque él paga un alquiler de 5.000 euros al mes por el piso de arriba, porque el piso de abajo es suyo, sobre ese tiene una hipoteca. Sí. Y luego el piso de arriba es, curiosamente, propiedad del fiscalista, que también está imputado. Efectivamente. Y ambos pisos están unidos por una escalera de caracol. Claro. Lo clásico es normal. La explicación que él ha dado es que él realmente el primer piso que quería era el ático, que es en ese momento los dueños del ático no querían vender ese piso porque estaba alquilado y porque era dueño de una señora que estaba en una residencia y que y se compra el sexto, digamos, la planta inferior. La dueña en una residencia, a ver si eso El va a ser ático se pieza compra separada el de la con el planta tiempo, justo inferior, espera. Se queda ya con ese piso y cuando por fin se queda libre no puede acceder a comprarse ese ático, según ha dicho hoy en su declaración, y al no poder ampliar la hipoteca y acceder a ese ático, Gómez Fidalgo, que era su asesor fiscal en ese momento, le dice: yo te lo compro, llegamos a un acuerdo, una plusvalía cuando en un futuro de un 10% y me pagas un alquiler de 5.000 euros al mes para que lo puedas disfrutar. La oposición en Madrid pide explicaciones. La oposición en Madrid se las pide a Isabel Díaz Ayuso por la versión que ayer el novio de la presidenta le dio a la jueza sobre sus negocios y sobre el dúplex del que disfrutan los dos, el novio y la presidenta, en el centro de Madrid. El piso de abajo está a nombre del novio. Ese lo está pagando González Amador con una hipoteca. El piso de arriba, que también disfrutan ellos, está a nombre de una empresa. Esa empresa es Bavia Capital. El administrador único de esa empresa, dueña del piso, es Javier Gómez Fidalgo, que es el asesor tributario del novio de Ayuso, al que, por cierto, ahora la justicia ha imputado porque creen que este asesor ayudó al novio de Ayuso a montar todo el supuesto fraude fiscal. Claro, hasta ahora, todo esto lo sabíamos hasta ahora, que ese segundo piso, el de arriba, era propiedad de una empresa y que era el administrador único, era el asesor, y nos preguntábamos, pero ¿por qué el asesor fiscal de González Amador va a tener ese piso de arriba de la casa de González Amador y se lo va a dejar usar a la pareja porque sí? Pues bien, ayer González Amador le dijo a la jueza que fue él quien pidió a su asesor que comprara ese piso de arriba, que se lo pidió como un favor personal porque él, González Amador, en aquel momento no tenía dinero para comprarse los 2 pisos. Entonces, que la empresa del asesor compró el piso de arriba y que él, el novio de Ayuso, le paga al asesor 5.000 euros al mes en concepto de alquiler. Hay que hacer mucha fuerza para creerse esto, pero, oye, esto se lo ha dicho González Amador a la jueza y la jueza tendrá que decidir si se lo cree o no. Lo que sí sabemos, porque lo publicó en su día el diario.es, es que la empresa que compró el ático, la empresa esta, la Bavia Capital, había recibido 955.000 euros de alguien le había prestado. No se sabe si otra empresa, no se sabe si una persona física. Hoy le han preguntado al ministro Óscar López, líder de los socialistas de Madrid, qué le parece a él toda esta versión que González Amador le contó ayer a la jueza. Pues que si fuéramos cualquier otro tendríamos que dejar la política. Si cualquiera de nosotros hubiera adquirido un piso de 1 millón de euros, más el ático de encima, y el ático de encima no lo compras tú, pero lo compra un conocido, alguien con quien tiene relación, con el que llegas a un acuerdo para hacer un alquiler con opción a compra por 5.000 euros al mes. De verdad, muy sorprendente. ¿Qué te sugiere a ti todo esto, Ejerique? Hombre, me sugiere que a ver dónde está ese asesor fiscal, porque yo quiero que me haga las cuentas a mí también, ¿no? Qué chollo de asesor fiscal. No era un amigo, no era el hermano, no era el padre, ¿no? Es un profesional que te lleva a los negocios. Negocios, por cierto, hay que recordar que el único negocio exitoso al nivel de éxito de un pelotazo de 2 millones de euros ha sido el de las mascarillas. El pasado de González Amador como empresario es bastante mediocre o prácticamente nulo, ¿no? Con unas empresas que no tienen prácticamente ganancias y de repente ese año pues da ese gran pelotazo, se vuelve millonario, encuentra un asesor fiscal que está imputado por todos los tejemanejes que ha hecho y que ha provocado la comisión de un posible delito, 2 posibles delitos de fraude fiscal, y que además te compra un piso con un dinero que no tenía pero que le aparece en la cuenta de la sociedad y te lo alquila por 5.000 euros. Si realmente ese alquiler existe, pues tendrá que haber un rastro, ¿no? Porque el dinero deja rastro
Y ese alquiler se debe reflejar, ¿no?, en las cuentas de González Amador o de la sociedad a través del que lo alquile o lo que sea, ¿no? Lo que está claro es que González Amador tiene muchas sociedades cerca, ¿no? Y casi todas son, pues por ejemplo, la especie de peluquería sin actividad y sin valor que él pagó, por la que él pagó 500.000 euros, ¿no? De la mujer de su socio, un asesor fiscal que te compra un piso y te lo deja con alquiler con derecho a compra. Yo creo que la presidenta que llegó a la mayoría absoluta con ese supuesto desparpajo y representando a la gran mayoría de unos madrileños orgullosos de ser de Madrid, yo creo que cada día se parece menos al madrileño medio. Yo no conozco a nadie que le pasen todas estas cosas, que viva de esta manera, ni que lleve sus negocios con este tren de vida y con este tren de negocios donde hay más sociedades casi que trabajo hecho, ¿no? Garea y Arroyo, brevemente, por favor. Bueno, sobre todo yo creo que está el elemento ejemplificador, es decir, una autoridad que desde su cargo se encarga de recaudar impuestos, los que tiene cedidos, el IRPF, que banalice esto y que diga reiteradamente cosas como en realidad es Hacienda quien le debe dinero a él, o en realidad es que lo que ha ocurrido es que se le ha pasado un plazo de un pago, cuando vemos que todo es mucho más complejo, complicado y enredado que todo eso. A mí me parece que también desde ese punto de vista político y un poco de la presidenta de la comunidad. Sí, no, lo grave no es lo que haga este señor con su dinero, que lo grave es que el principal cliente de la Comunidad de Madrid tiene contratado a un señor que se mete 2 millones de euros, parece ser que legalmente, en lo peor de la pandemia. Y que es el tercer caso que conocemos de la presidenta de la Comunidad. Fue primero a Valmadrid con su padre. Es verdad que hubo una sentencia favorable, pero después vino el hermano, no lo digo yo, lo dijo Pablo Casado, causa de su defenestración inmediata, y ahora es el novio. Aquí el problema no es González Amador, el problema es Ayuso. Por delitos muy importantes y gravísimos, que no es una multa, como ya dijo, es un fraude fiscal, además falsificación de documentación, y luego vamos a ver la corrupción en los negocios y la administración desleal. Por tanto, yo creo que ella tiene que estar donde está, que es presidiendo la Comunidad de Madrid. Y cuando se sepa todo esto, si hay que hacer algún nexo entre el comportamiento, vamos a ver si irregular y condenado del señor González Amador y la presidenta de la Comunidad, lo haremos, pero mientras tanto hay que dejar actuar a la justicia. Yo te voy a responder. Tenemos tanto interés en que Ayuso dé la cara, y no precisamente, y siempre de casualidad coincida, que está fuera de España cuando su novio tiene que declarar, precisamente porque en aquel primer momento cometió el error de salir a defendernos explícitamente. Entonces, si eres tan valiente para, en primera instancia, salir a decir que todo es culpa de Pedro Sánchez y de una conspiración socialcomunista en la que está la Fiscalía, la Justicia, etcétera, etcétera, después, cuando se confirma que eso no era así, que está imputado en delitos gravísimos y que incluso lo ha llegado a reconocer en correo electrónico, lo del fraude fiscal concretamente, que hoy no ha tenido que declarar sobre esto, pero lo del fraude fiscal, hombre, hay cosas poco claras en este país, pero cuando tú dices he cometido 2 delitos de fraude fiscal, puede ser que hayas cometido 2 delitos de fraude fiscal, entonces tienes que dar la cara. No puede ser que seas la más valiente del mundo para mandar al jefe de gabinete, a Miguel Ángel Rodríguez, a decirle a periodistas que les van a triturar y que les van a cerrar. Ella no está imputada. Pero su jefe de gabinete le ha dicho a periodistas que sacaron precisamente información de su novio que les iban a triturar y cerrar. Entonces Pedro Sánchez tiene que declarar por las imputaciones a su mujer. No parece, ¿no? ¿Hay algún jefe de gabinete del gobierno de España que haya dicho a un periodista que va a triturarles el medio de comunicación? No. Entonces, si eres tan valiente para decir eso, y termino ya, también debes serlo para cuando se sepa la verdad decir, cuando se sepa la verdad, no se sabe todavía, se está investigando, que yo sepa, hay un procedimiento. No se sabe que hay un correo electrónico en el que reconoce se han cometido 2 delitos de fraude fiscal. Claro, está abierto. González Amador no ha hecho los negocios desde la Puerta del Sol, presidencia de la Comunidad de Madrid. No ha hecho detalles. ¿Qué dinero se ha llevado Begoña Gómez? Yo no lo sé. Pero yo de González Amador sé decir que sacó 2 millones de euros en comisiones, sé que después también presuntamente defraudó 350.000 euros. Entonces, me gustaría a mí que me dijesen inmoral, sí, lo mismo al otro lado. Ilegal, ¿Qué dinero se ha llevado Begoña Gómez? Yo no lo sé. Para compararlo, para ponerlo en el mismo nivel. Es que cada vez esto es una tras otra, que cada vez se desmonta más el relato de arranque de Ayuso y de su paladín Miguel Ángel Rodríguez, cuando te contaban esto de que él era el perjudicado. O sea, toda esta maraña léxica que de pronto acaba en esta cosa estrambótica que nos tendrán que explicar del ático conectado y demás. Por ahora ha respondido bien, ¿eh? Ha sido muy solvente. Sí, esto a nivel de derecho, a nivel de comunicación, esto es una cosa que, bueno, que
hace aguas por todas partes. Pedro, explícanos también, por favor, porque la Inspección Tributaria tachó de defraudatorio la compra de una empresa por parte de Amador de la mujer, en una empresa de la mujer del presidente de Quirón Prevención. $500.000 euros. Y por lo visto considera la justicia que aquí había una empresa pantalla, si no me equivoco, y que habría aprovechado para el cobro de algún tipo de comisión por la venta de mascarillas. ¿Puede ser? Claro, todo esto nos tenemos que poner en la situación de que hay una empresa que tiene un valor, una facturación de 29.000 euros en un año. Entonces, Alberto González Amador decide comprar esa empresa, que es de la mujer de uno de los directivos de Quirón, por 500.000 euros. Él justifica ese sobreprecio de 500.000 euros porque tiene una red de distribución de mercancías muy importante y que a él le puede servir. ¿Qué pasa con esa empresa? Él la renombra, se llamaba Círculo de Belleza, la renombra y la llama Masterman, con un montón de palabras en inglés detrás, y a través de esas dos empresas, la primigenia, la Maxwell, la conocida por la que está investigado por esos dos delitos fiscales, y esta nueva que compra, empieza a hacer negocios entre ellas, supuestamente dice la Fiscalía, que de forma instrumental para evadir impuestos y no pagar lo que debe en los contratos que se hacen entre ellos, y que finalmente acaban con un contrato con Quirón que le repercute en una comisión de 2 millones de euros. Yo lo veo de una complejidad que todavía no consigo entender bien. Delitos, por ejemplo, como la administración desleal. Probablemente porque hay una arquitectura detrás impresionante. Le estaba preguntando ahora a Pedro, oye, la administración desleal supone gestionar el patrimonio ajeno en una empresa y hacerlo en mi propio beneficio de tercero. Y él me dice, es que las empresas son unipersonales, son solo de él. Entonces, no entiendo el concepto de administración desleal. Por lo visto, ahí. si no me equivoco, Pedro me podrá corregir, digamos que González Amador, que venía ganando un sueldo aproximadamente de 200-300.000 euros al año, de repente llega la pandemia, ingresa 2 millones de euros al año y él lo que quiere es seguir pagando lo mismo al fisco. Claro, de cuidado, hecho, le sale pero devolver. eso, Para lo cual, una cosa emplearía estas empresas pantalla. Una cosa es el delito fiscal, otra cosa es la corrupción en los negocios en la que usted coloca en posición de desequilibrio, digamos, a todos los postores a favor mío. Pero la administración desleal, que además ha contestado él muy bien, pues pero no la veo. No nos enfoquemos tampoco en ese problema porque no es lo fundamental de bueno, ya es una opinión jurídica.